Vamos a hablar del control de malezas con cultivo de cobertura. Lo que ven en la pantalla es la gente que está trabajando en este momento en el área de suelo en el tema de cultivo de cobertura, pero bueno, en este caso vamos a hablar específicamente del control de malezas. Una de las cuestiones fundamentales por las cuales un cultivo de cobertura compite con las malezas desde la implantación de cultivo hasta el momento del secado es el agua. En el siguiente gráfico se ve la dinámica del agua en el suelo a través del tiempo, desde la siembra hasta noviembre, cuando es que se seca la vicia, que es la línea gris, y la línea oscura es el barbecho. Y ahí vemos cómo la vicia compite por el agua, la cual es indispensable para la germinación de las malezas. Otra cuestión por la cual las malezas se ven perjudicadas cuando uno hace un cultivo de cobertura es la siguiente cuestión. Acá vemos cómo la disminución de la temperatura por una cobertura puede ser una cuestión drástica por el tema de que la semilla de la maleza no llega al umbral de germinación. Y aquí vemos cómo hay más de 18 grados de diferencia entre el cultivo de cobertura y el barbecho convencional. Otra cuestión interesante, como veíamos anteriormente, esto es lo que sucede en un lote convencional sin cultivo de cobertura, un barbecho de invierno, lo que puede estar pasando después de lluvias y viento. El residuo se va agrupando porque el agua escurrida lo va amontonando y va generando situaciones de poca cobertura y situaciones donde el residuo se acumula y nos va generando dos ambientes con diferentes temperaturas. Vemos cómo el barbecho, cuando no tiene residuo en superficie, la temperatura que éste puede alcanzar, si vemos la línea roja, tomando la temperatura desde agosto hasta enero, básicamente tenemos una diferencia de temperatura importante si lo comparamos con el barbecho de la línea punteada negra, que tiene residuo de soja todavía, ¿no es cierto? Fíjense el efecto que tiene la cobertura desde el momento, desde la siembra hasta que empieza a desarrollarse durante toda su etapa, como es que cuando comienza a cubrir el suelo la temperatura va disminuyendo. Esto es fundamental para el tema de competencia con malezas, ya que las malezas necesitan ciertas temperaturas para germinar y con la cobertura uno está retrasando esa aparición, ¿no es cierto? Porque la temperatura llega más tarde, la temperatura óptima de la semilla de la maleza. Otra cuestión que el cultivo de cobertura modifica en el suelo durante ese periodo de crecimiento es la disponibilidad de nitrógeno en el suelo. Tenemos en el eje Y los niveles de nitrato en partes por millón al momento de secado del cultivo de cobertura versus el barbecho. Y vemos una importante disminución que ocasionan los cultivos de cobertura por absorción, ¿no es cierto? Esto también es un nutriente vital para la maleza y ya tenemos una serie de factores como que van perjudicando, ¿no es cierto?, para que la maleza pueda emerger, hablando de malezas otoño-invernales y también para la emergencia de malezas primaverales. Otro factor importante por el cual compite el cultivo de cobertura es la luz. En el eje Y tenemos porcentaje de intercepción de la radiación fotosintéticamente activa versus el tiempo medido en grados día. Acá vemos dos diferencias importantes entre vicia sativa y vicia villosa. Fíjense cómo los cuadraditos blancos es vicia villosa, se destaca una mayor precocidad versus la vicia sativa para cubrir el suelo y alcanzar el 90% de intercepción. Esto es importante para competir con malezas, ya que nos permite cubrir el suelo, bajar la temperatura y de esa manera tener un efecto más importante sobre la germinación de maleza posterior con respecto a sativa. El siguiente gráfico es igual que el anterior, pero tenemos a las gramíneas en este gráfico, ¿no es cierto? Tenemos a centeno la línea roja y a triticale la línea verde. Y la línea punteada azul es la vicia villosa. La vicia con respecto a las gramíneas tiene una tasa de crecimiento menor, por eso tarda un poco más de tiempo. Si comparamos en lo que es los primeros días de septiembre, las gramíneas ya están en el 60% de intercepción y esta todavía está en el 30%. Es decir, hay que esperarla hasta septiembre, cuando la siembra es muy tardía, para que la vicia cubra el suelo. En esta imagen estamos viendo lo que hablábamos anteriormente. A la izquierda está vicia villosa, sembrada 42, la misma fecha de siembra para las dos, sería en este caso vicia villosa a la izquierda, repito, y a la derecha tenemos a vicia sativa. Es decir, tenemos
una precocidad muy importante en Vicia Villosa para cerrar el surco, y eso nos está dando un grado de competencia más importante contra las malezas, ¿no es cierto? Vamos a hablar de lo siguiente, de las características de las malezas que tienen nuestros sistemas. Una cuestión importante es analizar el tamaño de las semillas. En esta imagen vemos imágenes de semillas anuales muy comunes en nuestros sistemas productivos convencionales. Básicamente son malezas comunes en siembra directa, ¿no es cierto? Tenemos en la primera foto arriba las semillitas redondas negras, eso es Amaranthus quitensis. Al lado tenemos Lamium, debajo a la derecha tenemos Conisa, y en el fondo lila tenemos a Amaranthus palmeri. Fíjense, lo importante de analizar es en este caso el tamaño que tienen estas semillas, menores a 1 milímetro. Esta característica es importante porque tiene que ver con la energía germinativa que tienen. Energía germinativa que es muy baja respecto a una semilla grande como la de una semilla de maíz o de soja. Ya vamos a ver por qué es importante esto. Si vemos que algo a tener en cuenta, si queremos controlar malezas con cultivos de cobertura, el nivel de residuo que dejamos en superficie después de secar la cobertura es una clave importante. Si vemos en esta imagen en gris vemos los primeros 2 a 3 centímetros del suelo. Después tenemos una línea punteada donde arriba lo gris claro sería el residuo que queda posterior al secado del cultivo de cobertura, y en blanco sería la atmósfera. ¿Qué pasa en esta situación? ¿Qué tenemos en la atmósfera? Los factores que habíamos hablado anteriormente: la temperatura, la luz, la precipitación. ¿Qué habíamos dicho? Que el residuo, como dice el hexágono, el primero a la izquierda, la atenuación de las señales. El residuo lo que hace es disminuir la temperatura y la llegada de luz al suelo. Entonces, si vemos los cuadrados negros, desde abajo hacia la atmósfera sería el ciclo de vida de una maleza, ¿no es cierto? Desde que está en latencia hasta activa, hasta la germinación y posteriormente la emergencia de la plantura, y después se vuelve competitiva esta misma. Entonces ya tenemos un factor importante por el cual el residuo está afectando a que el banco se vuelva activo, ¿no es cierto? Después tenemos algo importante, que como es un círculo, esto quiere decir que es un factor a favor, la retención de la humedad del suelo, ¿no es cierto? Con el residuo en superficie no está mejorando la retención de agua del suelo, entonces la semilla pasaría a estar activa antes, que es una situación sin residuo en superficie. Pero si tenemos en superficie una gran cantidad de residuo, la interferencia física, que es el hexágono, el octágono que está al lado de retención de la humedad, pasa a ser también un factor importante. Si estamos hablando que necesitamos más de 6.500 kilos de materia seca para controles parciales de malezas, ese será otro factor importante, ¿no es cierto? Y vamos a tener una gran incidencia a nivel de germinación, o sea, la plántula va a germinar de la maleza, pero no va a poder emerger, ¿no es cierto? Esto va a depender de la cantidad de residuo que dejemos en superficie. Otra cuestión que habíamos hablado anteriormente es la absorción de nitrógeno que las coberturas hacen durante el ciclo de crecimiento. Esto hace que lo inmovilicen en el residuo y dejen menor cantidad de nutrientes para la maleza y que ésta pueda desarrollarse. Entonces ahí vamos a tener una importante interferencia a nivel de que se vuelva activa la maleza, y también a nivel competitivo. Y otra cuestión van a ser las sustancias alelopáticas, que Tiesdal, que es un investigador de Estados Unidos, ha publicado que estas sustancias no duran más de 2 semanas posterior al secado de las coberturas. O sea que Mirsky, Tiesdal y otros investigadores dicen que el mayor porcentaje de control de malezas posterior al secado se da por interferencia física. Bien, no podemos controlar todas las malezas con cultivo de cobertura, ¿no es cierto? Estamos viendo acá una maleza perenne como es Comelina. Esto es cebollín en Vicia Villosa,
sorgo de Alepo, Sorevicia villosa, es decir, son malezas perennes que tienen sustancias de reserva en sus rizomas, tubérculos, entonces pueden atravesar perfectamente esa cantidad de residuos, que a veces suele ser muy grande, pero al ser perennes no las podemos controlar. Algo que estamos trabajando hace 4 años en disminuir el número de aplicaciones para tratar de evitar primero conflictos ambientales y a su vez los problemas de resistencia que hay con ciertas malezas. Entonces estamos trabajando con una alternativa al secado químico, es rolar las coberturas, y a su vez estamos trabajando en controles mecánicos en postemergencia de soja y de maíz. Esas son las características que ven arriba, las características que tiene el rolo que tenemos hoy en día en nuestro experimental. El momento de rolar las gramíneas, primeramente no podemos rolar lo que se nos ocurra, tenemos que encontrar cultivares adaptados a cada ambiente y cada zona y que permitan y que tengamos un buen control con el rolo, ¿no es cierto? Evitar poco rebrote y tener buena altura, buen porte, es decir, tiene una serie de cuestiones el tema del rolado, pero básicamente para rolar una gramínea lo ideal, si vemos en este gráfico, tenemos en el eje Y el porcentaje de control del centeno en función del estado fenológico, y vemos como más del 80% del control, o sea, del secado, porcentaje de secado del cultivo de cobertura posterior al rolado, vemos como en la antesis, ahí está en la foto lo que sería la antesis, vemos las anteras afuera, se logra un control por encima del 85%, ¿no es cierto? Es decir, el rebrote es mínimo y no causa problemas en el rendimiento de la soja ni competencia por recursos como el agua. Para la vicia, el momento ideal para rolar la vicia sería en los estadios fenológicos, como vemos ahí, el estadio fenológico el 5, el 6 y el 7, tenemos 80% a formación temprana de vainas, ¿no es cierto? Esa sería la condición ideal. La vicia sativa es una leguminosa que no se puede rolar, tengamos en cuenta eso, y solo vicia villosa es la que se puede rolar. Hablamos de los niveles de producción de los cultivos de cobertura para controlar maleza, y este es el promedio de 7 años en Marcos Juárez, y vemos como centeno y triticale, 2 gramíneas, la barra roja es sin fertilizante, la barra azul es con fertilizante, en gramíneas es urea el fertilizante que se usó, vemos una importante producción y una importante respuesta a la producción cuando se fertiliza, pero a su vez sin fertilizante las producciones son casi cercanas a los 6.000 kilos en el caso de las gramíneas, y en el caso de vicia villosa vemos una producción importante, la fertilización es con fósforo, y básicamente en promedio podemos decir que tenemos unos 5.000, 5.500 kilos todos los años, depende de la fecha de siembra esto. Bien, en la siguiente foto vemos 2 siembras de triticale en 2 fechas diferentes, y vemos como en el medio se ha dejado un camino, y si hablamos de la interferencia que causa este residuo posterior al secado, vemos en la próxima foto como la coniza, una maleza que ha causado estrago y pérdidas importantes de rendimiento en esta zona, lee perfectamente cómo uno ha generado un ambiente diferente con el cultivo de cobertura y no le ha sido favorable para nada, y vemos como en la soja prácticamente no se ve ninguna planta, es decir, no hay ausencia total de coniza. En esta imagen vemos del lado izquierdo un barbecho al cual se lo dejó de aplicar desde agosto hasta abril, y del lado derecho de la barra roja vemos un cultivo de cobertura al cual se lo roló y se dejó de aplicar. Arriba se sembró soja, y lo importante de esta transparencia es mostrar la adaptabilidad que tienen ciertas malezas a un sistema y el otro. En la cobertura a la derecha vemos un mar de digitaria prácticamente, y vemos a la izquierda una gran comunidad de coniza, hay amaranthus, hay equinocloa, hay eleucine, hay al menos unas 7 u 8 especies. Entonces esto marca una diferencia importante en lo que es el ambiente y el comportamiento que puede tener un cultivo de cobertura, cómo podemos cambiar la composición de maleza, ¿no es cierto?, por hacer un cultivo de cobertura. Aquí vemos cómo el cultivo de cobertura no solo controla malezas en invierno y durante el cultivo estival, sino que a la cosecha de la soja tenemos las dos situaciones. Aquí a la izquierda es el barbecho convencional,
y a la derecha cultivo de cobertura, triticales y soja. O sea que el cultivo de cobertura pasa a ser una inversión porque ya nos permite mejorar los lotes de manera tal que el efecto dura posterior al cultivo cosechado, ¿no es cierto? En maíz la situación es interesante también. Aquí tenemos a la izquierda maíz sembrado sobre vicia y a la derecha un barbecho maíz, ¿no es cierto? Fíjense, lo interesante es que si uno maneja de la misma manera a la vicia y al barbecho, uno está castigando al barbecho. Es decir, en la vicia se aplicó glifosato para secarla y se hizo una aplicación más en B6 de glifosato en este maíz. Y fíjense la situación respecto a las malezas, cómo cambia. Es interesante analizar que no solo hay un buen control de malezas, sino que las hojas basales del maíz, como pueden ver en el barbecho, están muy amarillentas por falta de nitrógeno, y en cambio en la vicia se ve un verde muy oscuro, lo cual denota que no solo es el cultivo de cobertura, no solo está cumpliendo una función que es de control de malezas, también está cumpliendo otros objetivos aquí. Y como lo veíamos en la soja, los lotes que se cosechan de maíz sobre vicia quedan muy limpios, y esto hace que podamos encadenar otro cultivo sin la necesidad de hacer un barbecho químico. Un problema grave de estas campañas ha sido el problema de Amaranthus resistente a glifosato, a ALS. Otro problema es Palmeri, y esta es la situación que se ha vivido en estos años y en otros países. Por ejemplo, el estar desmalezando a mano o con azada, y para evitar esto tenemos una alternativa que puede ser el control mecánico, que en Estados Unidos están trabajando ya desde el 2009 prácticamente. Es una alternativa que contempla, como vemos ahí en la foto de abajo, hacer cultivos de cobertura, sembrar sojas a 70, también se podría hacer a 52, hacer cultivos de cobertura, y en caso de que tengamos un escape de malezas, hacer un control mecánico para de esa manera no tener los problemas que veíamos en la foto anterior. Aquí vemos rendimientos en base a cultivos de cobertura en dos campañas, 2013-2014, rendimientos de soja. Tenemos el tratamiento de RH, que es un tritical espinillo al cual se lo roló. Al EH es tritical espinillo que se le aplicó un herbicida, y B es el barbecho convencional. Aquí nunca en ninguna de las dos campañas hemos tenido diferencias significativas. La diferencia de un año contra el otro es que un año, en el 2013, cayó piedra y se sembró más tarde, pero vemos como los rendimientos por hacer un cultivo de cobertura no son afectados de gran manera por la cobertura, ¿no es cierto? Bien, finalmente les vamos a mostrar una imagen que es rolado de Triticale Yagán, que está en estado de espigazón. Y posteriormente a esto se debería realizar la siembra de la soja una vez que el material esté agregado. En la imagen vamos a ver el equipo funcionando que tenemos en Marcos Juárez.